no se activan, no es necesario que estos músculos expiratorios se activen. ¿Por qué? ¿Por qué consideran ustedes que estos músculos en reposo no se activan? por la tendencia del pulmón al colapso, porque pues si no le hace nada, pues él mismo se desinfla. Exactamente, Nicolás, muy bien, ya la está cogiendo. Da su punto positivo ahí. Mm, exactamente, entonces los músculos intercostales em, internos, eh, el oblicuo y el recto anterior del abdomen, no se están activando en reposo porque el pulmón por sí solo tiende al colapso, él se desinfla, el globito se desinfla, ¿vale? Entonces no son necesarios, pero durante la actividad física sí empiezan a ser necesarios. Y es importante inclusive activarlos muy conscientemente. Recuerden que por control motor nosotros tenemos la respuesta sobre los músculos, eh, sobre los músculos esqueléticos, y estos son músculos esqueléticos, pero claro que sí, también hay que plantear que sobre todo en el diafragma, eh, la, la activación no es tan consciente, ¿no? Es voluntaria. De hecho, sobre el diafragma es el tallo cerebral el que va a hacer la activación de él. Imagínese usted estando consciente de si su diafragma se activa o no. O sea, pues eso es mucho para la corteza. Entonces ella lo delega en otras regiones. Pero es importante, por ejemplo, que usted empiece a activar los músculos expiratorios durante el esfuerzo físico de manera muy consciente, porque recuerden que durante el esfuerzo físico usted necesita sacar CO2. Y para sacar CO2, entonces necesita que el proceso expiratorio sea fuerte. Entonces, por eso le dicen a usted que cuando haga el máximo esfuerzo en cada una de las repeticiones, haga la exhalación duro. En natación, ¿qué le dicen a usted? Pues que usted saque todo el aire, que haga todas las burbujas, ¿cierto? Para que se comprima la cavidad torácica y cuando usted saque la cabecita y abra la boca, entonces simplemente tiene tan poca presión dentro de los pulmones, ¿sí? Que el aire entra de golpe, ¡pam! ¿Ok? Entonces, y además esto sirve en términos, por ejemplo, de fortalecimiento de la pared abdominal, de los músculos oblicuos, sin ser un ejercicio propiamente como el crunch u otros que tienden a estresar bastante estos músculos abdominales, ¿no? Como veníamos diciendo, entonces, yo tengo que el proceso de inspiración va a depender de los intercostales externos, que lo que van a hacer es tirar de las costillas y el esternón hacia afuera y hacia arriba, ¿no? Y mueven el esternón hacia el frente y hacia arriba. Mientras que el diafragma se contrae y baja. Bajo estos dos efectos, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues el volumen de la caja torácica aumenta y la presión intrapulmonar, al aumentar el volumen, disminuye en 1 milímetro de mercurio por debajo de la presión atmosférica. Al haber una presión menor dentro de los pulmones comparada con la presión atmosférica, el aire ingresa a los pulmones. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la presión dentro de los pulmones sea igual a la presión atmosférica. En el proceso de expiración, por el contrario, lo que está sucediendo es que los intercostales externos se relajan, el esternón y las costillas se mueven hacia arriba, hacia adentro, perdón, hacia abajo y hacia adentro, el diafragma se relaja y sube, y con eso disminuye el volumen de los pulmones. Al disminuir el volumen de los pulmones, la cavidad torácica disminuye su volumen, los pulmones se encogen y la presión intrapulmonar, al disminuir el volumen, aumenta y por lo tanto el aire tiende a salir. Esto es en reposo, ¿no? Ya dijimos que en actividad física no es por el efecto de que se relajen los músculos expiratorios, sino porque se contraen los expiratorios, ¿no? ¿Vale? Bien. Para más o menos cómo hacer ese mecanismo. Ustedes lo pueden ver más o menos como si fuera esto una asa de balde, imagínense, como si la vértebra que está unida al esternón principalmente, y en este caso
también a la, en este caso, a la, oye, porque se me olvidó, la columna vertebral, ¿sí? Funciona como si fuera el asa de un balde, ¿no? Entonces, cuando baja, ¡plup! Y bajan todas al tiempo, entonces la cavidad torácica disminuye el volumen y cuando incrementa, entonces lo que vemos es que, pues, cuando se activan los intercostales externos, ¿cierto? Ya decíamos como los escalenos también o el esternocleidomastoideo. Entonces, el asa de balde se mueve hacia el frente y hacia arriba, como si fueran las costillas, o las costillas más bien como si fueran esa asa de balde, y por lo tanto aumenta el volumen. Bien, caso contrario, pues entonces las vértebras, los intercostales externos, entonces se, se relajan y al relajarse, entonces las costillas van hacia abajo y hacia adentro y por lo tanto reduce el volumen de la cavidad. En actividad física, entonces se contraen el oblicuo, ¿cierto? El recto del abdomen, el transverso también se activa, y los intercostales internos. Y estos van a hacer que entonces, no solamente por el efecto de la relajación de los intercostales externos del esternocleidomastoideo y de los escalenos, sino por acción propia también de estos, entonces disminuye el volumen, al disminuir el volumen aumenta la presión, al aumentar la presión el aire sale. Esa va a ser la mecánica ventilatoria principalmente en estos casos. Bien, no sé si hasta ahí tengan preguntillas, pillas. Seguimos. Bueno, entonces, como ustedes no me hablan, yo les pregunto. Preguntemos. Aquí, al azar. Preguntémosle a alguien que haya estado. Preguntémosle a Sofía Fonseca. Sí, señor. Y que Juan Pablo levantó la mano. Pero ya le pregunté a Sofía. Entonces, Sofía, por favor, respóndeme lo siguiente. Función de los intercostales internos. Pues la función de los intercontales externos es Internos. que, internos, bueno, pues es, mm, Ahí, Sofía, preguntémosle a alguien más. Preguntémosle por acá a Dina Marcela Romero. Lina Marcela, a la una. Lina Marcela, a las dos. ¿es de los intercostales qué? No. Dime la función de los escalenos. No, pero si no me la sé. Ujú, listo. Hay dos cogidos fuera de base. Señores, ¿quién levantó la mano por ahí que dijo que iba a hablar? Yo, Juan profe, Pablo. es que sí, bueno. Ya bajó la mano. Luis Enrique. Profe, está mal que la pantalla se puso negra. No sé si me escucha. ¿Qué? Que la pantalla se le puso negra y no sabe si nos escucha. Mm, Sí, sí. creo que es tu conexión, Luis Enrique, porque se está escuchando como... Sí, profe, lo sacó de la reunión. Bueno. Sofía, dinos. Ya, es que pues al estar anotando, digamos que a veces me confundo, estoy hasta ahora cogiendo el tema, pero la función de los intercostales internos, pues es que no se activan mientras estén en reposo y ya dijiste que mientras está haciendo actividad física, esos músculos intercostales pues ya tienen una activación en el ejercicio. Sí, se activa. Para sacar CO2, para expulsar CO2, porque hay mucho CO2. Sí, sí, sí. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a continuar aquí. Entonces, dentro de todo este proceso respiratorio,
Entonces nos vemos que ya como lo dijimos, la presión intrapleural siempre va a ser negativa porque es la que va a generar succión y por lo tanto la que va a comunicar o servir de puente para que todas las fuerzas del pulmón que tienden a hacer colapso generen entonces que la cavidad torácica reduzca en su volumen, haciendo entonces con que solo se relajen los intercostales externos, entonces el músculo, perdón, la cavidad torácica se reduzca. Cuando se está haciendo actividad física, entonces ya lo que necesitamos es apoyo de los intercostales, principalmente de los internos, mm, por ejemplo, los serratos, que van a hacer que la cavidad torácica reduzca su volumen. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a explicar primordialmente por qué el pulmón tiende al colapso. Bien, voy a leerlo tal cual. La elasticidad del tejido pulmonar y la tensión superficial del líquido alveolar se oponen a la distensión del pulmón por la pleura. O sea, yo trato de distensionar el pulmón, pero hay una tensión superficial del líquido alveolar que se opone a eso. ¿Qué es la tensión superficial? Miremosla acá. La tensión superficial, las moléculas de abajo atraen a las moléculas de la superficie hacia la masa del líquido. El líquido toma forma de su menor superficie expuesta. ¿Cuál es la menor superficie expuesta? Una esfera. Por eso es que las gotas, por eso es que el agua forma gotas, por tensión superficial. O sea, la fuerza de los enlaces transitorios de hidrógeno que hay entre el agua va a hacer precisamente que las moléculas de agua se atraigan entre sí. Cuando hay mucho volumen de agua, se separan en goticas. ¿Ok? Entonces, la unión entre sí de las moléculas de agua en el interior de los alveolos, ojo, tiende a aproximar sus paredes. Eso es lo que se llama tensión superficial. Entonces, recuerden que nosotros, una de las cuestiones que tenemos en el sistema respiratorio es que humidificamos el aire, porque en los pulmones tenemos agua. ¿Ok? Esa agüita que hay dentro de los alveolos es la que va a ser, como ella tiende a unirse en forma de gotas, y como los alveolos son más pequeños que una gota, porque en realidad la tensión superficial que genera góticas es más o menos, son gotas de 1 milímetro, y los alveolos son más pequeños que 1 milímetro. Entonces, toda el agua que está en la pared interna de los alveolos trata de generar góticas cogiendo las paredes de los alveolos y reduciéndolos de volumen. Es por eso que el pulmón tiende al colapso, por la tensión superficial, porque hay líquido en la pared interna. ¿Ok? No es mucho, ¿no? O sea, no es ese líquido que llenó todo el alveolo de agua, ¿no? Es una pared alrededor humedecida que hace que esos alveolos tiendan a colapsarse. Si eso lo miras en todo el parénquima, si eso lo miras en todo el pulmón, pues todo el pulmón entonces va a tender al colapso. Bien, por lo tanto, cuando más pequeño es el alveolo, mayor será la presión que hay que hacer para distenderlo. Si el alveolo es muy chiquitico, pues más fuerte va a ser la presión, la tensión superficial que tiene. Entre más grande, pues más difícilmente se genera la presión superficial, la tensión superficial. Bien, ejemplos de tensión superficial. Cuando en el espacio exterior, entonces abren una, no sé, una bolsa de leche y la leche hace como gotas, ¿cierto? Y empieza a volar en forma de goticas. Otro ejemplo que siempre nos ponen de tensión superficial es cuando el zancudito se para sobre el agua, ¿no? Y entonces empieza a aprovechar esa tensión superficial del agua que tiende a juntarse y él lo que hace es estirar las paticas y aprovecha esa tensión superficial para flotar, maravilloso, ¿no? Em, pero si solo fuera tensión superficial, el pulmón sería muy difícil de distender, ¿no? Sería muy difícil de distender. Entonces, lo que sucede en estos casos precisamente es que las células, hay un tipo de células que se encuentran en el pulmón, que son tipo de células de características de tipo 2, ¿no? Que las llaman así. Esas células tipo 2 producen surfactante. Ese surfactante es una fosfolipoproteína que funciona como un detergente.